Bienvenido a tu primera clase de discusión de la asignatura de Física 2 en la Universidad Politécnica de El Salvador. Es necesario entender algunos conceptos de esta temática. ¿Y cuál es la temática? Pues es el movimiento armónico simple, más por sus siglas. Vamos a empezar analizando este texto. Es el movimiento vibratorio que experimenta un sistema que obedece la ley de Hooke. Eso es más, la figura ilustra un movimiento armónico simple. ¿Por qué se le llama movimiento armónico simple? Observa la figura. Si tú estás acostumbrado a ver este tipo de gráficas o a ver oscilogramas en algunas aplicaciones técnicas como la ingeniería automotriz, vas a encontrar a través de osciloscopios imágenes como las que estás viendo en este momento, a excepción de no ver el resorte o esta figura. Tiene la semejanza o sus curvas son semejantes a funciones senos y cosenos. Por eso al más también se le llama con frecuencia movimiento sinusoidal o movimiento armónico. Una característica del más es que su sistema oscila a una sola frecuencia constante. Por eso se le llama armónico simple. Es importante que comprendamos estos conceptos porque nos vamos a encontrar muchas veces con tecnologías en donde vemos esta aplicación. Bien, hoy que ya sabemos qué es más, fíjate que aquí en la figura vas a ver que tenemos los ejes, en este caso X y Y, para X tiempo y para Y desplazamiento, y que se forma una onda, donde la parte de la onda que es positiva tiene un nombre y tiene una altura. A la altura del eje de referencia se le conoce como amplitud. Bien, vamos a comenzar con una de las características de esta onda. El período. De un movimiento periódico de un sistema, uno que oscila o rota de manera repetitiva, si te fijas estas ondas son iguales, es el tiempo que requiere el sistema para completar un ciclo completo. Imagínate que estás en la posición E, ¿sí? Y luego se mueve hasta la posición F y el ciclo vuelve a repetirse en C, en D y así sucesivamente. Es decir, que el tiempo en donde el ciclo ocurre, a eso se le llama período. Y por lo tanto, esto se expresa en unidades de tiempo. En el caso de la vibración, es el tiempo total para el movimiento combinado atrás y adelante del sistema. El período es el número de segundos por los ciclos. Otro término importante que hay que comprender es la frecuencia. La frecuencia es el número de vibraciones que se realiza en la unidad de tiempo o el número de ciclos por segundo. Es decir, la frecuencia es los ciclos que ocurren, que se repiten por una unidad de tiempo llamado segundo. Estamos hablando de que si yo pongo un punto de referencia en E, hasta F un ciclo, de F a C es otro ciclo, y de C a D es otro ciclo. Estamos hablando de 4 ciclos. Si digo yo que es de 4 ciclos por segundo, estoy diciendo que es 4 Hz, porque la unidad de medida para la frecuencia es Hz. ¿Cuántos ciclos ocurren en un tiempo de un segundo? No se te olvide eso es importante entenderlo. La unidad de medida entonces es el Hz. Otra parte importante que hay que entender es el desplazamiento. El desplazamiento es la distancia del objeto que vibra desde su posición de equilibrio, posición normal de reposo, desde el centro de su trayectoria de vibración. A este desplazamiento máximo se llama amplitud. ¿A qué nos referimos entonces? Que la amplitud es, aquí está el punto de equilibrio, hacia arriba, ese punto de equilibrio, la máxima altura que ella alcanza, a eso se le llama amplitud. Entonces, la gráfica de un movimiento vibratorio, como en el caso de un resorte, el movimiento que ahí se ilustra es el ascenso y descenso de una masa sujeta en el extremo de un resorte. Es decir, que el resorte lo que va a hacer es bajar y subir por esta masa que está sometida a una fuerza gravitatoria. Un ciclo completo es desde A hasta B. Es decir, si tengo un punto de referencia como A y llego a B, es un ciclo completo. Entonces, independientemente, tú puedes poner cualquier punto de referencia y hasta que
llegues al otro punto donde el ciclo termina, ahí empieza otro ciclo más. El tiempo que transcurre en un ciclo es T, o sea, el periodo. Finalmente, hoy vamos a poner en práctica los conocimientos adquiridos. El primer ejercicio nos dice, para el movimiento que se muestra en la figura, ¿cuál es la amplitud y el período y la frecuencia? Quiero que notes que en el punto de equilibrio, el eje de las X, tenemos tiempo en segundos. Pero en el eje de la Y, aunque acá te diga que es X centímetros, por eso es que decíamos que la amplitud puede ser Y o puede ser X, dependiendo cómo tú coloques tus marcos de referencia. Ahora bien, en primer lugar, me están pidiendo cuál es la amplitud. Y tú recordarás que la amplitud desde el punto de equilibrio a la altura máxima que alcanza la onda, a lo que a esto también se le conoce como cresta, esa es la amplitud. Entonces vamos a contestar la primera parte. La amplitud se obtiene de la medida del eje vertical. De 0 hasta la parte alta donde estas líneas no continuas están trazadas, me dice que es de 0.75 centímetros. Es decir, la amplitud es de 75 centésimas de centímetro. El período. Vamos con el período. Recuerda que el período viene dado en segundos. Vamos a tomar este marco de referencia, mira. Voy a tomar este en A. La mitad de la cresta, luego se va hacia el valle y luego llego al punto de referencia que es B. ¿De acuerdo? Y ahí el ciclo se repite. Por lo tanto, esta distancia de acá hacia acá es nuestro período de ese ciclo. Aunque la frecuencia es cuántos ciclos se dan en un segundo, el período es el tiempo que dura cada ciclo. Ahora bien, de 0.40 a 0.60 hay una diferencia de 0.20 segundos. Es decir, 20 centésimas de segundo. Ahora vamos a hallar la frecuencia. La frecuencia se define como la inversa del período, es decir, t a la menos 1. Si ya tengo el período, que es este, yo lo que tengo que hacer es sustituir en la fórmula. Es decir, 1 entre 0.20 segundos. Eso me da de respuesta 5.0 ciclos por cada segundo. Es decir, que mi frecuencia es de 5 Hz. ¿Cómo te lo explico aquí en la gráfica? Imagínate que este periodo de ese ciclo dura 0.20 segundos. Si f es igual a 1 sobre t y la frecuencia la multiplicamos por t, nos va a dar un segundo. 5 Hz multiplicados por 0.20 es igual a 1. Claro que sí. 1 es igual a 1. Entonces, si por cada ciclo que pasa dura 0.20 segundos, cuando tengamos 5 Hz, 0.20 más 0.20 más 0.20 más 0.20 más 0.20, vamos a tener por esos 5 Hz un segundo de tiempo transcurrido. Para nuestro segundo ejercicio, dice que un resorte realiza 12 vibraciones en 40 segundos. Calcula el período y la frecuencia de la vibración. Bien, te quiero explicar a continuación lo siguiente. Si yo pongo un punto de referencia acá y le llamo A, y a este punto de referencia le llamo B, esto transcurrido en tiempo es el periodo de ese ciclo. Y podemos trazar los siguientes puntos. Aquí va 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 6 ciclos, 7 ciclos, 8,
9, 10, 11, 12. Desde este extremo hasta acá tenemos 12 ciclos. Pero para que esos 12 ciclos ocurrieran, tuvieron que pasar 40 segundos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Primero, quiero saber cuánto dura el periodo de cada ciclo, que es lo que me están pidiendo cuando se calcula el periodo. Entonces, el periodo, ¿a qué va a ser igual? Tiempo transcurrido entre vibraciones efectuadas. Eso va a ser igual a que yo tengo 40 segundos dividido entre ¿cuántas vibraciones? Pues son 12. Eso es igual a 3.3 segundos. 3.3 segundos. Es decir, que cada ciclo dura 3.3 segundos. Si tú multiplicas 3.3 por 12, aproximadamente te va a dar 40 segundos. Pero quiero que comprendas que eso es lo que dura cada ciclo en tiempo. Ahora me pide la frecuencia de la vibración. Entonces, para calcular la frecuencia, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vibraciones efectuadas entre tiempo transcurrido. Y aquí es donde se cumple, que el periodo es la inversa de la frecuencia. Mira, vibraciones efectuadas, cuando calculé el periodo quedaba como denominador, y ahora lo tengo como numerador. ¿Eso a qué es igual? A lo siguiente. Es 12 entre 40 segundos. Eso nos da igual a 0.3 Hz. Ahora bien, si te confunde un poco esta parte, solo bastaría haber hecho lo siguiente. F es igual a 1 sobre T. Es decir, 1 entre 3.3 segundos. Si tú haces esa operación, te va a dar como resultado 0.3 Hz. ¿Cómo interpretamos estos datos? Veamos. Si el periodo me da 3.3 segundos y la frecuencia me da 0.3 Hz, ¿qué significa eso? Que por cada 0.3 ciclos ocurre en un segundo. ¿Cómo lo interpretaríamos? Te lo explico a continuación. Imagínate que esto me representa la unidad. ¿Ya? Esto me está representando la mitad de la unidad. Entonces, a mí me bastaría con dividir una tercera parte. Es decir, que si yo agarro en escala este ciclo, la tercera parte estaría como por acá. ¿Sí? Un tercio de ciclo se lleva un segundo. Otro tercio de ciclo se lleva otro segundo. Y el otro tercio de ciclo se lleva otro segundo. Son aproximaciones, ¿verdad? Porque aquí te podría haber dado 0.31, 32, 33. Es decir, que por cada tercio de ciclo ocurren segundos. Entonces, cuando ocurren un ciclo completo, han transcurrido 3 segundos o 3.3 segundos. Otro tema importante que vamos a tratar, ya que estamos hablando de ondas, vamos a hablar de movimiento ondulatorio. Cuando hablamos de movimiento ondulatorio, has de recordar que el movimiento armónico simple se podría formar por las vibraciones de un resorte, pero también por el giro de una rueda dentada o de una circunferencia.
Eso es el principio para entender la onda sinusoidal de algunos sensores que captan la velocidad de rueda del vehículo, la velocidad de rueda del cigüeñal y así sucesivamente. Entonces, una onda que se propaga es una perturbación autosostenida de un medio que viaja de un punto a otro, llevando energía y cantidad de movimiento. Eso es importante, mira, que la onda cuando se propaga lleva ella energía almacenada y hay una cantidad de movimiento. Las ondas mecánicas son fenómenos agregados que surgen del movimiento de las partículas constituyentes. La onda avanza, pero las partículas del medio solo oscilan en su lugar. Es decir, aquí puede haber una partícula y tú puedes ver que cuando se genera la onda avanza, pero la partícula se mantiene allí, oscila en el mismo lugar, es decir, hacia arriba y hacia abajo. En la cuerda de la figura se genera una onda mediante la vibración sinusoidal de la mano que está en uno de los extremos, que la está haciendo que genere esa onda, al mover la mano hacia arriba y hacia abajo. La energía es transportada por la onda desde la fuente hacia la derecha, es decir, aquí está tu fuente, hacia la derecha, para acá, hacia la derecha, a lo largo de la cuerda. Esta dirección, la de transporte de energía, se llama dirección o línea de propagación de la onda. Entonces, tú debes de acordarte que esta componente que aquí estamos señalando me está generando la amplitud de la onda. Pero otro término importante es que desde C a E, que ocurre un ciclo, allí hay una longitud de la onda. Cada partícula de la cuerda, como la que se encuentra en el punto C, vibra de arriba hacia abajo perpendicular a la línea de propagación, que es el eje X. Toda onda en la que la dirección de vibración sea perpendicular a la dirección de propagación, es decir, que se forme un ángulo de 90 grados entre ellos, se denomina onda transversal. Ondas transversales típicas, además de las ondas sobre cuerdas, son las ondas electromagnéticas, ondas de radio y de luz. Sin embargo, en las ondas sonoras, la dirección de vibración es paralela a la dirección de propagación, es decir, que tienen el mismo ángulo de inclinación. A tal tipo de onda se le denomina onda longitudinal o de compresión. Entonces, como ya estamos familiarizados con el período, ya estamos familiarizados con la frecuencia, solamente te voy a recordar que a esta parte de acá, a esta parte que te voy a señalar, a eso se le llama cresta. Y a esta parte de acá se le llama valle. No se te olvide, terminología importante de aprender. Bien, como te decía, la longitud de onda es la distancia a lo largo de la dirección de propagación entre puntos correspondientes de la onda. Por ejemplo, la distancia de A a C en la figura. La distancia de A a C. A eso se le llama longitud de onda. Es decir, la longitud de onda en realidad es la longitud que alcanza por cada ciclo. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a analizar la fórmula. Mira, la longitud de onda es igual a la rapidez de esa onda multiplicado por un tiempo. Acuérdate de aquella ecuación de la rapidez cuando se veía movimiento en una sola dimensión. Rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Si tú pones distancia y la despejas, te queda a rapidez por tiempo. Pero comúnmente esta letra no la saben ocupar porque la confunden con la derivada. Por eso utilizan este símbolo. Ahora bien, al despejarlo, a nosotros nos queda que la rapidez de la onda es igual a la frecuencia del ciclo por la longitud de onda. Comenzaremos con el primer ejercicio. Suponga que la figura representa una onda de 50 Hz sobre la cuerda. En primer lugar, mis datos. Yo ya tengo
mi frecuencia, 50 Hz. Tome la distancia Y sub O de 3 milímetros. Es decir, que Y sub O es igual a 3.0 milímetros. Y tengo una distancia de A a E, es decir, de acá hasta E, yo tengo una distancia de 40 centímetros. Y veamos cuántos ciclos o ondas ocurren. Si pongo este punto de referencia, acá tendría un ciclo. Y acá tendría otro ciclo. Por lo tanto, si la longitud de onda se considera la distancia entre lo que ocurre el ciclo, entonces yo ya tendría que mi distancia o longitud de onda sería igual a 20 centímetros. Ahora bien, resumiendo, después de esos datos que lo hemos hecho así, primera respuesta, encuentre la amplitud. Entonces, la amplitud Y sub 0, y eso es igual a 3.0 milímetros. B, el ejercicio me está solicitando que encuentre la longitud de onda. Y la longitud de onda con el análisis anterior nos da 20 centímetros. Y luego me solicita la rapidez. Entonces, la rapidez, si tú te recuerdas, dice que la longitud de onda es igual a la rapidez sobre la frecuencia. Por lo tanto, al despejar, la rapidez de esta onda es la longitud de onda multiplicada por la frecuencia. Vamos a hacer los siguientes cálculos. Vamos a terminar de realizar el ejercicio. Entonces, la rapidez con que se propaga esta onda es de la frecuencia. La frecuencia dice que son 50 Hz. Luego, la amplitud de onda dice que es 20 centímetros. A 20 centímetros. Pero aquí ocurre algo importante. Que los 20 centímetros yo lo voy a convertir a metros. Y un metro tiene 100 centímetros. Eliminamos las unidades de medida y eso nos da como tal 0.2 metros. Por lo tanto, la rapidez es 50 Hz multiplicado por 0.20 metros. La rapidez, por lo tanto, es igual a 10 metros por segundo. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que cuando tenemos una onda con una frecuencia de 50 Hz y una amplitud de 3 milímetros, la velocidad de esa frecuencia o de esa onda es de 10 metros por segundo. Es decir, que por cada segundo que pasa, se mueve 10 metros en esa longitud. Ahora bien, el cuarto ejercicio me dice, experimentalmente se encuentra que la longitud de onda de una onda sonora en cierto material es de 18 centímetros. La frecuencia de la onda es de 1900 Hz. ¿Cuál es la rapidez de la onda sonora? Bien, primero los datos. En primer lugar, me dice que la longitud de onda es de 18 centímetros. Esos 18.0 centímetros equivale a tener 0.18 metros. La frecuencia es de 1900 Hz. O sea que ocurren 1900 ciclos por cada segundo que pasa. Y ahora me dicen que debo de encontrar la rapidez de esa onda sonora. Ahora bien, ¿qué fórmula voy a ocupar? Te comento, la fórmula, la longitud de onda es igual a
la rapidez por el período. Esa fórmula es común para cualquier tipo de onda. Ahora bien, si el período es igual a 1 sobre f y sustituimos el período en esa fórmula, me dice que la longitud de onda es igual a la rapidez sobre la frecuencia. Por lo tanto, la rapidez va a ser igual a la frecuencia multiplicada por la longitud de onda. Como ya tenemos los datos, vamos a sustituirlo. Rapidez de esta onda sonora va a ser igual a la frecuencia de 1900 Hz. Observa que esto tú lo podrías escribir 1900 segundos a la menos 1. Si tú gustas, yo lo voy a dejar así. Multiplicado por la longitud de onda, que eso equivale a tener 0.18 metros. Cuando tú haces esa operación, la rapidez con que viaja esa onda es de 342 metros por segundo. Y quiero que notes una cosa, que la velocidad es directamente proporcional a la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, va a aumentar la rapidez de propagación. Si la longitud de onda aumenta manteniendo la misma frecuencia, la rapidez va a aumentar también. Eso es bien importante que hagas ese análisis. Espero que con estos ejercicios puedas entender un poquito más acerca del movimiento armónico simple y el movimiento ondulatorio. Saludos.